Bienvenidos de nuevo a mi canal, su santuario predilecto para sumergirse en el fascinante, a veces enloquecedor, pero siempre adictivo universo del show business turco. Hoy, damas y caballeros, estamos a punto de desatar una tormenta, un huracán de rumores, un verdadero terremoto en el mundo del corazón. Abran bien sus oídos, preparen sus pañuelos y agarren fuerte sus palomitas, porque lo que vamos a destapar hoy es un plato fuerte digno de las mejores producciones otomanas, un posible triángulo amoroso. Celos desatados y una bomba que podría dinamitar los cimientos de una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del panorama turco. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de que nos lancemos de cabeza a este pozo de intrigas y especulaciones, quiero pedirles esa pequeña muestra de cariño que tanto me ayuda a seguir adelante. Suscríbanse al canal si son nuevos por aquí. No se pierdan ni un solo vídeo semanal, cargado con noticias frescas, análisis perspicaces, revelaciones impactantes y por supuesto, la dosis necesaria de salseo turco que tanto nos gusta. Y si ya forman parte de esta maravillosa comunidad, mi eterno agradecimiento por su apoyo incondicional. Sus comentarios, likes y compartidos son el combustible que me impulsa a seguir investigando, analizando y trayéndoles toda la verdad sobre nuestros ídolos turcos. Ahora sí, basta de preámbulos y vayamos directo al grano. Hoy, vamos a desenmascarar un rumor que está recorriendo los pasillos de la farándula turca a la velocidad de la luz, más rápido que un derviche girando. ¿Acaso hay turbulencias, vientos huracanados y nubarrones oscuros en el paraíso de Hande y Kerem? ¿Podría ser que la llegada, o mejor dicho, la creciente cercanía de la talentosa y bellísima Melisa Dongel a la órbita de Kerem haya encendido la mecha de una tormenta de celos, una erupción volcánica de inseguridades en el corazón de Hande? Vamos a diseccionar con lupa cada detalle, cada rumor, cada indicio que hemos podido recabar. Nos sumergiremos en esas series turcas que nos han robado el sueño, nos han hecho sufrir y nos han dejado con el corazón en la garganta por sus triángulos amorosos imposibles, esas historias de amor truncado, de pasiones prohibidas y de segundas oportunidades que, a veces, nunca llegan. Porque si hay algo en lo que los turcos son maestros, es en tejer dramas del bueno, esos que nos enganchan desde el primer minuto y nos hacen olvidar que tenemos que ir a trabajar. Comencemos como no podía ser de otra manera, hablando de asteriscos en Calcap Masterisco, la serie que catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la estratosfera de la fama mundial y que para muchos románticos empedernidos, fue el escenario donde nació, se cultivó y floreció su amor en la vida real. Esta comedia romántica, ligera y refrescante como un sorbete de limón en pleno verano turco, nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia. Sueños que se ven brutalmente interrumpidos cuando Serkan Bolat, un exitoso y gélido empresario, le arrebata la beca que tanto necesita. Para recuperar su anhelado futuro académico, Eda se ve obligada a aceptar un peculiar trato, fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que inicialmente se plantea como un simple contrato, una transacción comercial sin mayores implicaciones emocionales, poco a poco comienza a transformarse en un sentimiento real, profundo e incontrolable. Pero como en toda buena telenovela turca que se precie, el camino hacia la felicidad está plagado de obstáculos, de trampas y de personajes dispuestos a dinamitar cualquier atisbo de alegría. Asteriscos en Calcap Masterisco es absolutamente relevante para nuestra investigación de hoy, porque si bien la trama principal gira en torno a la relación entre Eda y Serkan, a lo largo de la serie desfilan personajes que con su presencia, con sus acciones y con sus maquinaciones, amenazan la felicidad de la pareja protagonista y desatan oleadas de celos, tanto en Eda como en Serkan. Recordemos por ejemplo a Selin, la exprometida de Serkan, interpretada magistralmente por Bige Onal, una mujer elegante, sofisticada y que nunca, ni por un segundo, abandona la esperanza de reconquistar el corazón de su antiguo amor. Sus constantes apariciones, su cercanía con Serkan, provocan momentos de tensión palpable, de celos contenidos en Eda, poniendo a prueba la solidez de su relación. La serie nos muestra, de manera muy realista, cómo los celos, aunque a veces inevitables, pueden convertirse en un veneno corrosivo, en una fuerza destructiva capaz de desestabilizar incluso la relación más sólida, si no se manejan con inteligencia, con madurez y sobre todo con mucha comunicación. Un dato jugoso, un secreto a voces que prácticamente todo el mundo conoce, es que la química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan evidente, que parecía irradiar desde la pantalla y alcanzar a los espectadores. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, alimentados por sus miradas cómplices, por sus sonrisas tímidas y por sus interacciones llenas de complicidad.
Finalmente la confirmación oficial llegó durante un romántico viaje a las paradisíacas Islas Maldivas, convirtiendo su amor en un auténtico fenómeno mundial. La serie ganó aún más popularidad gracias a la conexión real, genuina y palpable entre los protagonistas. Sin embargo, como ocurre en muchas historias de amor, la suya también llegó a su fin, dejando un vacío en los corazones de sus fans y abriendo la puerta a un sinfín de especulaciones. Y es precisamente aquí donde entran en juego los rumores que nos ocupan hoy y la figura de Melissa D'Angel, que parece haberse convertido en el centro de todas las miradas. Pero antes de profundizar en este tema tan candente, quiero hacer una pequeña pausa para mencionar otra serie turca que también nos ha regalado momentos de celos intensos, de pasión desbordada y de conflictos emocionales al límite. *Asklavtan Anlamaz*, protagonizada también por Hande Erçel y por el talentoso Burak Deniz. En esta serie, Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que se ve obligada a hacerse pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el hijo del dueño de la empresa, un hombre frío, distante y aparentemente insensible, que poco a poco se va enamorando perdidamente de Hayat. *Asklavtan Anlamaz* es una comedia romántica aderezada con toques de drama, llena de enredos, mentiras piadosas, malentendidos hilarantes y por supuesto celos en cantidades industriales. A lo largo de la serie, Hayat y Murat tienen que lidiar con un sinfín de situaciones complicadas, incluyendo malentendidos, exnovias celosas que no se resignan a perder a Murat, y rivales en el amor que intentan separarlos a toda costa. Los celos son un tema recurrente en la serie, especialmente por parte de Murat, quien se muestra muy posesivo, desconfiado y territorial con Hayat. Esta serie nos enseña, de manera muy entretenida, cómo la falta de comunicación, la inseguridad personal y la desconfianza pueden alimentar los celos y poner en peligro incluso la relación más sólida. Un dato curioso sobre *Asklavtan Anlamaz* es que aunque la serie gozó de un notable éxito tanto en Turquía como en el extranjero, la química entre Hande y Burak no era tan evidente, tan palpable como la que tenía con Kerem. De hecho, se rumoreaba que tenían una relación tensa fuera de la pantalla, lo que al parecer dificultaba la grabación de algunas escenas románticas. A pesar de estas dificultades, ambos actores lograron interpretar sus personajes de manera convincente y la serie se convirtió en un éxito de audiencia. Y ahora sí, volvamos al drama actual, a la bomba que está a punto de explotar. Como les comentaba al principio, los rumores sobre una posible crisis, sobre una ruptura inminente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, están en pleno auge. Y la principal razón que alimenta estos rumores es la creciente cercanía de Kerem con Melissa D'Angel. Melissa es una actriz turca muy talentosa y hermosa, conocida por sus papeles en series como *Senkal Kap* y *Askman Kintikam*. Según los medios turcos, Kerem y Melissa han estado pasando mucho tiempo juntos últimamente, ya sea por proyectos profesionales en común o simplemente por una amistad que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Algunas fuentes afirman que Hande no está muy contenta con esta situación y que siente celos de la relación entre Kerem y Melissa. Incluso se ha llegado a decir que Hande le ha pedido a Kerem, de manera más o menos sutil, que se aleje de Melissa, que limite sus interacciones y que ponga distancia entre ellos. Por supuesto, toda esta información hay que tomarla con pinzas, con una buena dosis de escepticismo, ya que no hay nada confirmado oficialmente. Ni Hande ni Kerem, ni Melissa han hecho declaraciones al respecto, ni han confirmado ni han desmentido los rumores. Sin embargo, la prensa turca está haciendo un gran revuelo con este tema, dedicándole portadas, programas de televisión y ríos de tinta. Y los fans de Hande y Kerem están divididos, algunos creen que es solo un rumor infundado, una estrategia mediática para generar interés y mantenerlos en el candelero, mientras que otros temen que sea el principio del fin de su historia de amor. ¿Será que Melissa D'Angel es la manzana de la discordia, la tercera en discordia en la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿O es simplemente una amiga más de Kerem, una compañera de trabajo con la que comparte intereses y proyectos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que este drama ha generado mucha expectación y ha recordado a los fans esas series turcas que nos han hecho sufrir, reír y llorar con sus triángulos amorosos imposibles, con sus amores prohibidos y con sus segundas oportunidades que a veces nunca llegan.